Si se acuerdan, la primera ley que hablamos de este fantástico libro fue la ley del tope. Esta es la segunda ley de influencia, escrita por John Maxwell. Y quiero aclarar que, bueno, lo que hago yo de pronto es una interpretación o compartir lo que dice el libro, y además siempre hay un taller en cada capítulo que cada uno puede hacer, y eso también lo comparto. Entonces, comencemos con la ley de la influencia. ¿Qué nos dice la ley de la influencia? Bueno, John Maxwell dice, la verdadera medida del liderazgo es la influencia, nada más y nada menos. En el libro hay una parte muy, yo diría que fuerte, pero bueno, es que cada uno tiene que evaluarse. Y dice textualmente más o menos así, dice, el que se cree líder y no tiene seguidores, solo está dando un paseo. Si usted no puede influir en otros, estos no lo seguirán. Y si ellos no lo siguen, usted no es un líder. Esa es la ley de la influencia. No importa lo que cualquier persona le diga, recuerde que pues, el liderazgo es influencia, nada más y nada menos. Entonces, partiendo de esto y recordándoles cómo es la temática del libro, John Maxwell cuenta una historia y de personas que han sido influyentes en la historia como tal de la humanidad. Aquí les presento a nuestra Madre Teresa de Calcuta. La historia que él cuenta en este capítulo, pues, se refiere a un discurso que dio la Madre Teresa de Calcuta en el Desayuno Nacional de Oración en 1994. En ese tiempo, el presidente Clinton estaba en el poder y estaba, por decirlo, toda la clase dirigente en Washington, escuchándola. ¿Qué pasa con esto? No solamente había clase dirigente, sino que habían cristianos, católicos, ortodoxos, judíos, etc. Todos para escuchar a este personaje. Y listo, empezó con, por decir, de una manera agradable, hablando pues del amor de uno a los otros, al prójimo, de cuidarse, cuidar la familia, los valores y todo más. Pero el discurso fue tomando no como un tono político, pero sí de pronto dio como un giro. Ese giro, y pues abro comillas, dice, creo que hoy el mayor destructor de la paz en el mundo es el aborto. Entonces, según la descripción del libro, Clinton estaba a favor del aborto. Entonces él quedó así como, ¿sí me entienden? O sea, esta señora, ¿qué está haciendo? Y no solamente él se sintió aludido, sino que ella continuó con otros temas, ¿verdad? Donde también llegaba como fuerte el mensaje a esas personas. ¿Qué dice el libro como tal? Mire, la Madre Teresa tampoco se detuvo allí. Cuando hubo terminado, es decir, el discurso, casi todos los concurrentes habían sido ofendidos. ¿Qué pasa acá? Como dice la ley, el liderazgo es influencia, nada más y nada menos. ¿Qué hubiera pasado si ese discurso lo hubiera dado otra persona que no tuviera la influencia de la Madre Teresa? Simplemente, con solo el hecho de haber ofendido al presidente de Estados Unidos, pues hubiera ido a la cárcel. O hubieran suspendido el diálogo, el discurso. Hubiera pasado algo, pero simplemente la señora terminó y todo el mundo aplaudió. Regañado o no, aplaudió. De esto, o sea, este es como un cuento, como una fábula de pronto, y la idea es que entendamos todo, ¿verdad? Desde el punto de vista de la ley que él está exponiendo. Entonces, ¿qué es lo que no es liderazgo o sí encierra unos mitos? Esos mitos, para John Maxwell, son 5 específicamente. El mito de la administración, el mito del empresario, el mito del conocimiento,
el mito del precursor y el mito de la posición. Para explicarlo brevemente, empezamos con el mito de la administración. Y muchos años atrás se confundía, o bueno, el tema del liderazgo y de la administración, la gente pensaba que era uno mismo, porque en los libros se hablaba de, este es un libro de liderazgo, y terminaban era hablando de administración, o sea, administrar una empresa y ese tipo de cosas. Y la diferencia principal entre las dos es que el liderazgo consiste en influir en la gente para que siga al líder. Mientras que simplemente la administración como tal se enfoca en sistemas, en procesos de mantenimiento, etc. Para dar un ejemplo, una persona que tiene la cualidad de ser un buen administrador de empresas, ¿verdad? Puede estar en una empresa que viene bien, ¿verdad? Y al llegar, él lo que hace es tomar una empresa que viene bien y sigue el mismo camino, porque está administrando los recursos que ya hay. Pero el administrador que es líder, de pronto, puede llegar a una empresa que está en problemas y puede tomar decisiones para cambiar el rumbo de esa empresa, no seguir el mismo. Entonces, es como una diferencia para poder explicar lo que dice el mito de la administración. ¿Sí? Ahora vamos con el mito del empresario. Vamos a suponer que se encuentra una persona, ¿verdad? Y pues esa persona es un excelente vendedor. ¿Me están escuchando, Sí, Joana? señor. Sí, Ok. perfectamente. Es un excelente vendedor o es un excelente fabricante de productos. Y la persona logra tener éxito, ¿verdad? Vendiendo un producto en especial, innovador, lo que sea, vende millones de pesos y él se vuelve millonario. Entonces, ¿qué ocurre? El señor se convierte en empresario. Sí o sí se convierte en empresario. Pero el haber hecho eso a él no lo convierte en líder. ¿Por qué? Simplemente porque la venta de sus productos, ¿verdad? No hace que la gente lo siga a él. Simplemente él tiene un producto y que es de utilidad para la humanidad, por decirlo de esa manera. Así, John Maxwell nos explica pues que los empresarios que tienen éxito hasta a veces por suerte no son líderes. Y con este ejemplo explica el mito del empresario. Vamos a pasar al mito del conocimiento. Y como todos sabemos, ¿verdad? Que el conocimiento es poder, no obligatoriamente la persona que tiene un coeficiente intelectual alto equivale a liderazgo. Las estadísticas comentan, pues que por decirlo así, que el 5% de una persona que tiene un alto coeficiente intelectual es líder. El resto, por decirlo, el 95%, simplemente es una persona inteligente. Además de eso, no tienen de pronto son inteligentes, pero no tienen ni siquiera la paciencia, la sabiduría para poder transmitir ese conocimiento. Por eso, el mito del conocimiento se explica con este ejemplo. No toda la persona que tiene un índice o un coeficiente intelectual alto es líder. El mito del precursor, acá hay un ejemplo muy bonito que él habla de alguien que se llama Sir Edmund Hillary, que fue el primer hombre en llegar a la cumbre del monte Everest. Y él dice que en el ascenso de 1953, pues mucha gente, listo, lo siguió por el tema de que él fue la primera persona que llegó, pero él no fue el líder de esa expedición en particular. El líder era una persona que se llama John Hunt. Entonces, lo que dice el libro es que John Hunt, viendo las capacidades que tiene esa persona, utilizó algo como si fuera de pronto un coaching personal, ¿verdad? Y lo motivó para que él llegara hasta allá, porque él sabía que por sus condiciones físicas no podía llegar a la cima. Lo mismo pasó de pronto cuando Hillary pues, fue al Polo Sur en 1958 y el líder en esa expedición era otro señor que se llama Sir Vivian Foch. Ocurrió lo mismo.
no significa que la primera persona en llegar o en hacer algo sea un precursor. Perdón, sea un líder. Es un precursor porque fue la primera persona que llegó. Pero, ¿verdad? Muchas personas son impulsadas por medio pues, de coaching para poder, ¿cómo sería? Potencializar todas sus habilidades. Así explica el mito del precursor. El mito de la posición es muy sencillo. Es de pronto el mito que todo el mundo puede estar suponiendo. El presidente de una empresa. El presidente de una empresa tiene, pues, por su cargo, por el salario, tiene un manto como de liderazgo porque es la persona que está a la cabeza de esa empresa, ¿ya? Pero si ustedes se pueden hacer un análisis, puede haber un supervisor, un administrador de algún departamento que por su condición de líder hace que esa empresa pueda producir el producto que hace, el servicio que hace. Entonces, esta sería la diferencia. Vamos a suponer que esa persona, ¿verdad? Pierde ese puesto. Y el ejemplo lo podemos trasladar a una empresa, por ejemplo, de ventas, donde el cliente prácticamente se casa con un vendedor. ¿Qué ocurre? Si se va el vendedor, ¿qué es lo más probable que hagan sus clientes? Los clientes se van de esa empresa porque van detrás del vendedor. Es la persona que bueno, si tiene la capacidad de liderazgo, es la persona que los ha atendido, ¿verdad? Que los ha lidiado, y ahí sí se da el tema de que por el liderazgo, el vendedor se llevó a los clientes. Lo que no puede ocurrir, o el contrario, es que si es un mal vendedor, si la persona no ha atendido bien o si no tiene esas condiciones de liderazgo, los clientes se quedan en la empresa. Simplemente esa persona no trascendió, no pasó nada y así se explica el mito de la posición. Hay una frase que me gusta mucho del libro que dice, la prueba de liderazgo se encuentra en los seguidores y define, ¿verdad? No solamente el mito de posición, el precursor, sino define en general esto. Cuando alguien de pronto se traslada y todo el mundo se va con él es porque él tiene algo, él tiene ese liderazgo. Entonces, por eso me gusta mucho esa frase. ¿Qué ocurre en la siguiente diapositiva? Nos explica, ¿verdad?, quién es un verdadero líder. Porque lo que ocurrió antes fue decirnos qué es lo que no es líder. Y en esto, ¿verdad?, él describe 7 cualidades, diría yo, que son el carácter, las relaciones, el conocimiento, la intuición, la experiencia, los éxitos pasados y la capacidad. Entonces, al explicar estos 7, nosotros podemos llegar como a hacer un autoanálisis. ¿Qué significa ese tema del carácter, esa palabra carácter? ¿Quiénes son? Pero quiénes son es quién es cada uno. El verdadero liderazgo siempre comienza con la persona interior. En muchas frases yo le he escuchado a Joana decir, uno tiene que formar el ser. Y ese es el comienzo, ¿verdad?, para que la gente pueda percibir la profundidad del carácter de cada uno. Es la mejor manera de definir el primer punto, que es el carácter. Entonces, seguimos a las relaciones. Ya que nosotros hemos creado o hemos alimentado nuestro ser, a quienes nosotros conocemos. Y va muy ligado a nuestro negocio. Porque, listo, nosotros somos líderes si tenemos seguidores, pero eso requiere el desarrollo de relaciones. Entre más profundas sean esas relaciones, pues más fuerte es el potencial que tenemos de liderazgo. Joana regularmente durante todo el camino que yo he tenido, o el proceso o el cambio, siempre me ha dado un buen consejo. Siempre ha sido ética, ¿verdad?, para
que ese consejo no sea dañino ni para mí, ni para mi negocio, ni para mi familia, ni para nadie, ni para nada en los aspectos de mi vida. Y es la parte, ¿verdad?, que define la palabra relaciones. Entonces, esa persona, esa persona que maneja un grupo y que, bueno, mira, sabe cómo eres tú, sabe, conoce tu familia, de pronto ha ido 1 o 2 veces a tu casa, tiene una visión de cómo vives, de cuáles son tus necesidades, tus obligaciones y todo lo demás. Eso hace, ¿verdad?, crecer el liderazgo de cada uno. El tercer punto es el conocimiento y es lo que saben. Entonces, si anteriormente se dijo, ¿verdad?, que no era necesario que la persona tuviera un alto coeficiente intelectual, lo que es cierto es que el conocimiento es poder. Entonces, la información es vital para un líder. Pero si yo tengo la información, pues debo saber cómo usarla. El conocimiento por sí solo no hará líder a nadie. No, pero no se puede ser líder sin tener el conocimiento. Es decir, bueno, listo, me sigue un poco de gente porque yo soy líder, yo soy un berraco, pero yo no sé cómo explicar el negocio. Yo no sé utilizar la plataforma. Yo no sé hacer un pedido. Entonces, así es como está explicado este tercer punto del conocimiento de lo que uno sabe y cómo debe utilizar. El cuarto punto, la intuición, lo que siente. En muchas ocasiones, yo siempre he pensado que el liderazgo exige más que un simple dominio de datos. Es decir, listo, tú puedes tener la información, puedes tener el conocimiento, las relaciones con la gente, pero dentro de cada líder debe haber como la palabra es intuición, exactamente, ese sentir de decir, bueno, mira, yo quiero probar a hacer esto de esta manera porque considero que puede hacerse así y puede dar resultados. Entonces, ligándolo con el tema digital, a mí nadie me ha dicho de pronto en muchas cosas cómo hacer algo y yo pruebo y me dio resultado. Vamos a suponer que de pronto no me dio resultado alguna cosa y que no me han dado resultado muchas cosas y simplemente, bueno, listo, yo tuve como ese sentido, como ese sexto sentido de decir, bien, quiero intentar esto de esta manera para ver qué ocurre. No es que voy a ir en contra de lo que es el negocio, sino de pronto en la forma de trabajar mía, de cómo publicar un producto, cómo llegar con un buen mensaje a un cierto mercado o objetivo, en fin. Y después de que se obtiene el resultado, entonces se muestra. ¿Vale? Entonces, ahí viene algo que es la experiencia y lo define con la palabra dónde han estado textualmente. A mí me gustaría de pronto no cambiarlo, pero sí decir lo que se ha conseguido, por decirlo, no solamente en lo personal, sino en lo profesional. Entonces, la mayoría de los grandes líderes han enfrentado retos en el pasado. ¿Y qué ocurre? Que por eso es importante cuando uno crea un testimonio. Joana nos ha dado unos tips. Dentro de los tips, siempre hay una pregunta que decía, ¿tú qué hacías antes de Oriflame? Entonces, es como llenar ese que hacías antes con los éxitos tuyos, y ahora lo veo de esa manera, para que la gente pueda ver o conocer esa experiencia que tú has tenido exitosa en el pasado. Mira, yo estuve 10 años trabajando en tal empresa, por ejemplo, digo yo. Bueno o malo tu experiencia, tu sentir, salí bien o salí mal, pero tú lograste un tiempo, lograste algo, estar allá. Yo hice, administré un proyecto de construcción de algo, bueno, en fin, ese tipo de cosas es lo que se llama o lo que define la experiencia. Los éxitos pasados, lo que ha hecho la persona. Nada convence mejor a los seguidores que un buen historial. Entonces, estos dos, la experiencia y los éxitos pasados, son tips importantes para colocarlos en ese testimonio personal al momento de nosotros tener o armar nuestro speech. ¿Para qué? La gente, cuando ve
que tú hiciste buenas cosas, genera como una confianza, como un enlace. Ah, bueno, mira, ve, este man hizo esto, esta persona hizo esto. El doctor Steve Stick, por ejemplo, tiene estos logros, por eso la gente lo sigue. ¿Me entienden? Son ejemplos que uno puede asociar con lo que estamos nosotros formando en Oriflame. La capacidad, por último, y no menos importante, ¿verdad? Es como, listo, ya ese líder está más preparado que un yogur, como dice uno aquí en la costa. Pero hay mucha gente que sabe muchas cosas, pero no hace nada. Entonces ahí está la frase, lo que pueden hacer. Lo básico para los seguidores es lo que el líder sea capaz de hacer. Ah, ok, listo. Él sabe de marketing digital, pero él contacta gente. La gente sí le llega. Él sí tiene, por ejemplo, base de datos. Él vende productos. O sea, son ejemplos que puedo colocar a mi vida personal del manejo como yo he decidido manejar mi negocio, desarrollarlo. Entonces, a mí siempre me gusta compartir, no solamente a ustedes, al grupo, sino a mi grupo de socios, cómo hago yo las cosas para el que se interesa, pues me sigue y me pregunta, ven, ¿cómo hago esto? ¿Cómo enséñame a hacer esto? Enséñame a hacer lo otro. Entonces, eso define la capacidad. La capacidad. Hay algo, ¿verdad?, que anotan en el capítulo y es un ejemplo eh, relacionado con las organizaciones voluntarias. Esas organizaciones voluntarias como por ejemplo pues, voluntariado en una escuela, voluntariado en una iglesia, dicen que ese tipo de liderazgo que se encuentra en esas organizaciones filosóficamente es el más fiel, porque no hay, por ejemplo, el liderazgo ese de que, bueno, yo le hago caso al gerente de mi oficina porque él es el que manda ahí, porque está ahí, por supuesto. No, acá, como nadie está ligado, principalmente porque eh, lo único que ayuda a los líderes es la influencia. Entonces, la esencia misma de todo para poder influir está en hacer que otra persona participe como de tu cruzada, vamos a decirlo de esa manera, o de tu proyecto. Entonces, ahí es donde se encuentra, por ejemplo, en una iglesia, cuando hay alguien, ¿verdad?, que por ética, por moral, o, por ejemplo, en un tema como de Boy Scout, no sé, en un tema como de voluntariados para hacer obras sociales, se ve el verdadero, porque no hay como una obligación a seguir a esas personas. De esa forma, ¿verdad? Harry Overstreet fue el que dijo esta frase que me gusta mucho, la dije ahorita. La esencia misma de todo poder para influir estriba en hacer que la otra persona participe. De esa manera, tú sabes que tienes liderazgo. ¿Ya? Por ejemplo, no, mira, yo abrí una página, síganme, y todo el grupo te sigue, porque pues es el líder de ese equipo. Si nadie lo sigue, entonces la persona dice, epa, que hay algún problema. La evaluación de este capítulo, en la línea número 1, en la parte número 1, son las siguientes preguntas. ¿Cuáles mitos mencionados eran parte de tu pasado? Y él explica la palabra eran, porque la idea es que si tú los identificas, la idea es que de aquí en adelante ya no sea más. Si el mito de la administración o del empresario o del conocimiento, del precursor o la posición. Después de que tú identifiques cuáles eran, tú responde la siguiente pregunta. ¿Por qué has sido susceptible de ese mito? O sea, ¿por qué ha llegado a ti? ¿Cuál ha sido esa creencia que de pronto de niño, porque viste algo, porque te acostumbraron así, porque lo viste en donde tú estudiaste, en fin? Ahora, ¿qué le dice acerca de su percepción de liderazgo hasta ahora? O sea, tú que eres líder
y viendo de pronto estos mitos que estaban dentro de ti, ¿qué puede decir de tu liderazgo? ¿Cómo te sientes tú ahora? ¿Cómo te autoevalúas? ¿Iba bien? ¿Iba mal? En fin, ¿qué es lo que debe cambiar en su pensamiento actual para que se abra al progreso de su liderazgo en el futuro? Es como arranqué yo ahorita diciendo, listo, esa palabra eran es porque ya conocemos esos mitos que no deben seguir, ¿verdad? ¿Y qué debemos hacer nosotros o qué vamos a hacer nosotros para romperlos y seguir adelante? El siguiente paso es una calificación del 1 al 10, ¿verdad? De esas cualidades que tenemos nosotros. Dice, ¿en qué cosas se apoya más para persuadir a las personas? Califíquese usted mismo en una escala del 1 al 10, siendo el 1, ¿verdad? El que no considera un factor, mientras que el 10 significa el que apoya, el con el que se apoya en él continuamente. Entonces, con el carácter, las relaciones, conocimiento, nosotros que tenemos equipo, pues debemos ser totalmente francos y saber eh, qué calificación le vamos a dar. ¿Por qué? Porque al final nos va a decir cómo podemos optimizar o utilizar mejor aquellos elementos donde las calificaciones fueron las más bajas. O sea, ¿qué crees tú, ya habiendo definido el carácter, las relaciones? Por ejemplo, si las relaciones tú consideras que tienes un 2, un 1, entonces, ¿como qué tareas fáciles puedes hacer tú? Mira, tú puedes hablar por WhatsApp, por ejemplo, puedes hablar con tu gente o puedes llamarlos, ¿cómo estás? Me gustaría, pues, como no lo he hecho antes, me gustaría saber tú en dónde trabajas, tú a qué te dedicas, qué haces, dónde vives, con quién vives. No, pero que no parezca como algo obligado, por darlo así en el ejemplo, o que tú parezcas un robot. No, mira, habla con la persona regularmente, por lo menos una vez por catálogo, una vez por semana, cosas que sean totalmente eh, naturales, por decirlo de esa manera. Y por último, que aquí sí digo yo, al leer esto me dio directo porque la verdad no sé cómo pasar este punto. Dice, busque una organización donde pueda trabajar como voluntario. Escoja algo en lo que usted cree apasionadamente, por ejemplo, una escuela, un comedor escolar, un proyecto comunitario, y entregue su tiempo y energía. Si cree que tiene la habilidad de liderar, entonces intente dirigir. Aprenderá a dirigir por medio de la influencia. Este último punto me parece como el más importante de toda la autoevaluación porque te manda a la acción. Te envía a que tú eh, en el terreno de juego, por decirlo de esa manera, te autoevalúes y te digas si soy capaz o no de hacer esto para poder mejorar el liderazgo que tengo con mi equipo de trabajo. De verdad, O Elvis, hacer un negocio multinivel. sí, Es una también, muy buena forma de probar el liderazgo. sí, claro, definitivamente. Lo digo porque ya nosotros todos estamos acá. Si de pronto hubiera un invitado, Por ejemplo, yo una vez me ofrecí de voluntaria con una escuela, pero quería trabajar más la humildad. Entonces luego lo que hice fue como negarme a mí misma. Entonces era como el tema de voy a vivir lo que es lavar sin lavadora, con ok, auxiliar, sin guantes, voy a vivir lo que es no mandar. Entonces dejaba que las personas, fue como para trabajar mi humildad, y fue una experiencia muy bonita, ¿no? claro. Pero pienso que la mejor escuela para probar nuestro liderazgo, un multinivel. Claro, definitivamente pienso lo mismo. No quise colocar el ejemplo ahí, ni tampoco escribirlo, porque en el libro sale, ¿verdad? En el libro sale, pero de pronto no quería como condicionar, por decirlo de esa manera, si habían invitados que no pertenecían al negocio, ¿vale? Sí, Es algo que de verdad, eh, ser líder en un multinivel te exige demasiado, sí, te exige mucho porque
Yo respeto mucho a las personas que están en la calle haciendo este tipo de negocio, pero nadie sabe de pronto que el camino que uno, o que yo personalmente, que tú, Joana, has tomado, has decidido tomar, es igual de exigente que aquel, ¿verdad? Sino que tiene otras condiciones. Entonces, reúne todas estas cualidades, de dónde vienes, para dónde vas, el conocimiento, en fin. Y solamente el que está en los zapatos de otros, pues puede conocer de pronto esta forma, este sentir. Sí, aquí lo Yo, bueno es que todos pasamos por todo, ¿no? Todos pasamos por el sí, 100%, por el 0%, por el invitar, por el no. Eh, correcto, sí, correcto. todos pasamos por eso, claro. Bueno, Joana, esta es la segunda ley del libro, las 21 leyes irrefutables de liderazgo de nuestro señor John Maxwell, este monstruo de emprendedor, escritor, y pues espero que les haya gustado, con mucho cariño. Bueno, Eli, muchísimas gracias por esa presentación. ¿Cómo les parecieron esos tips de liderazgo? ¿Ah?